Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en su curso de APA avanzado con Sotero. Como les había comentado, mi nombre es Araceli Benítez Arzate y también se encuentra con nosotros en el otro grupo mi compañera Ana Álvarez. Nosotros somos bibliotecarias de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California. Nosotros nos encontramos en Baja California de México, en México, y aquí pueden ver el mapa exactamente donde está el loguito de la ubicación. Este es Mexicali. El día de hoy lo que vamos a visualizar o lo que vamos a ver en esta próxima hora y media es que vamos a ver las citas secundarias. Es avanzado, ya debieron haber tenido instalado Sotero. Al final les voy a comentar cómo vamos a hacer la dinámica de esta presentación. Vamos a hacer las citas secundarias. Les voy a enseñar qué es lo que son las citas de las citas. Les voy a enseñar o vamos a hablar sobre lo que son dos o más fuentes en un mismo paréntesis, cuando varias fuentes, varias artículos, varios libros o varios recursos de información que quieras enfatizar en un solo paréntesis, les voy a enseñar cómo se realiza. Vamos a hacer citas con autores corporativos cuando está dentro del paréntesis, cuando es fuera del paréntesis, que se le llama narrativa. Vamos a hacer ejercicios de citas con autores corporativos y les voy a enseñar cómo se cambia automáticamente el Ampersand por la Y con Sotero. Es decir, todas estas citas, aparte que las vamos a hacer en formato APA séptima edición, las vamos a ir incorporando automáticamente con Sotero, que es cuando ya vean la combinación. En los cursos pasados que estuvimos brindando, ustedes ya pudieron visualizar lo que son las citas. Vimos el curso de citas básicas, es decir, el APA básico, lo que son las citas cortas, las citas largas y parafraseo. También tuvimos otro curso de Sotero, de cómo instalar Sotero y cómo utilizar las principales herramientas. Entonces, el día de hoy nos vamos a ir directamente al APA avanzado. De hecho, este curso fue realizado debido a que me lo solicitaron ustedes mismos. El curso pasado, donde vimos APA básico, me habían solicitado que brindaran nuevamente este curso. Es por eso que estamos brindando estos cursos, debido a que ha sido de gran aceptación pues por parte de todos. Por tal motivo también nos pasó el día de hoy esta situación, porque no esperábamos tanta gente. Entonces, primero les comento, voy a dar todo lo que es lo teórico. Me van a esperar un poquito, voy a estar hablando, voy a dar lo teórico, y terminando lo teórico voy a hacer las prácticas, es decir, les voy a enseñar los ejercicios de cómo se hace cada uno de ellos. Tengo aquí unas hojas que ya preparé para hacer las citas cortas, las citas largas automáticamente con Sotero, y posteriormente ya lo van a hacer ustedes. Sería la tercera parte. Ustedes ya harían los ejercicios para entre todos comentar algunas dudas y sugerencias. Las dudas las voy a dejar hasta el último, entonces les voy a pedir por favor que en una hoja anoten todas sus dudas, porque las voy a atender hasta el último que terminemos el ejercicio, para irnos corridos y aprovechar el tiempo que hemos dejado de pasar. Les comento que esta presentación, al igual que la grabación, las vamos a hacer llegar por medio del correo que ustedes nos van a hacer el favor de anotar en la liga que les estamos pasando. En esa liga ustedes nos van a hacer el favor de pasar, de escribirnos su correo en esa liga, para posteriormente hacerles llegar la grabación como tanto la grabación como esta presentación. Déjenme ver, no sé si me están diciendo que tienen algún problema. Lo que debes de salirte de la otra sesión. Nila, si nos escuchamos las dos, es que estás en la otra sesión, debes salirte de la otra sesión. Solamente debes de quedarte en esta sesión. No sé si todos tengan la misma o hay algún problema. ¿Me pueden decir si todos están escuchando perfectamente bien? Ok, muy bien, excelente. Entonces, muchas gracias, Mena. Entonces, ya con eso ya puedo saber yo que todo está bien. Si se están dando dobles, porque tienen ustedes el doble el curso.
Muy bien, entonces seguimos. Eh, Eso fue lo que vimos en el curso de la APA básica, vimos lo que eran los cambios que tuvo el APA 7. Les recuerdo que el APA 7 salió en octubre de 2019. Sin embargo, el libro está editado que oficialmente estuvo publicado en el 2020, es decir, en este año acaba de cambiar el APA. Hace 10 años que salió la séptima edición en español y ahora en el 2020 pues vamos a utilizar APA 7 de la séptima edición, pero en inglés. Recuerden que, de hecho, me voy a regresar un slide para que ustedes visualicen. El que está de color azul que dice tercera edición es la tercera edición en español traducida de la sexta en inglés. Ahorita solamente tenemos la séptima edición en inglés, es decir, no ha salido la edición en español. No tenemos fecha todavía para cuando salga la edición en español, que sería la cuarta edición en español traducida de la séptima en inglés, que actualmente ya estamos trabajando. Pero ya podemos ir viendo algunos de los cambios y a otros sí nos tenemos que esperar, ya que el APA en español sí va a cambiar algunas cosas, sobre todo por los títulos, que en el idioma español tiene otras reglas, y también sobre todo la iniciativa de inclusión de palabras. Entonces también tendríamos que esperarnos. Me voy a ir a brincar un poquito. Les comentaba que cambió, o no cambió la fuente de página, la fuente de letras para hacer tu trabajo, simplemente te da más opciones. Estos puntos solamente se los voy a mencionar como recordatorio, ya que estos puntos se miran en el APA básico. Seguimos con el doble espacio. Los márgenes también sigue con los mismos márgenes de 1.1 pulgada. Y también sigue no justificar, sigue con las reglas de no justificar. Esto ya venía desde la APA 6, de la tercera edición en español, sexta en inglés, ya venía también que no se justifica, es decir, no tienes que cortar el lado derecho para que se vea parejo tu trabajo. También sigue manejando sangría en cada párrafo de 1.5, o lo equivalente en centímetros sería 1.25 aproximadamente. También nos presenta una portada del estudiante. Lo bueno del APA 7 es que tiene un apartado especialmente para estudiantes, cómo se debe de pedir información en el ámbito de estudiantes, porque antes solamente se centraba en artículos de revistas. Cuando ya el investigador quiere publicar en algún journal o en alguna revista académica, entonces lo bonito del APA es que tiene apartados más explicación, y en esta ocasión tiene un apartado especialmente para estudiantes. Vienen los niveles, son 5 niveles otra vez, viene manejando los niveles, y aquí es donde yo les comentaba que tendríamos que esperarnos, ya que los niveles en español las reglas de ortografía son diferentes, entonces tendremos que esperarnos a la cuarta edición en español. Sin embargo, lo que podemos visualizar ahorita, o lo que podemos ir adelantando, que lo único que podemos cambiar en este ejemplo es que los títulos no van con mayúsculas completamente, solamente una letra, y todas las demás irían en minúsculas, que sería lo único diferente en inglés al español. Aquí les presento un ejemplo de cómo se visualiza el título principal, cómo se visualiza el doble espacio, y también algo muy importante, que no debe de llevar espacio entre el título y los párrafos. Se visualiza que debe tener sangre en la primera línea, no debe estar justificado, y visualizamos los niveles. Ese simplemente es un ejemplo, pero yo también les voy a presentar otro. Entonces, de aquí también lo que vamos a rescatar es que cuando ustedes realizan sus trabajos en español, ustedes deben de utilizar la Y para unir los nombres de los dos apellidos de los autores que están utilizando. Si tú vas a hacer un trabajo en inglés, es decir, totalmente tu trabajo, tu tarea, tu tesis, tu artículo, tu investigación es en inglés, si utilizas el ampersand, es este numerito que parece como 8, pero ese signo, perdón, se llama ampersand, y debes de cambiarlo si tú vas a escribir en español. Pero con el sotero lo puedes cambiar automáticamente si en caso de que
te pone el ampersand porque pues se utiliza, ¿no? Es muy utilizado en el idioma inglés. También te comento en el APA 7 si sigue también la misma de que si tienes en la fuente donde tú estás consultando tiene algún error, debes de poner TIC, que significa que hay un error ortográfico que ya viene de la fuente original que tú estás consultando, pero que no es tu falta de ortografía, y lo debes de presentar tal cual. Este es un ejemplo de cómo se visualiza una cita corta con énfasis en el autor, en donde estamos visualizando que están los autores, el año y los 3 puntitos que indican que has cortado alguna información y la página. ¿Okay? Y aquí pueden visualizar cómo se pone la palabra SIC entre corchetes, indicando que hay una falta de ortografía que no es tuya. Y también maneja que si vas a hacer tu tesis y vas a comenzar como, por ejemplo, diciendo, la investigación se realizó a cinco en personas. Entonces, ese número 5, si es del 0 al 9, siempre se debe de escribir. No puedes poner el signo del número si es del 0 al 9. Si es del 10 en adelante, ya puedes escribir el número. Sin embargo, hay algunas excepciones, como por ejemplo números que comienzan con una oración, título o encabezado, como fracciones comunes de un cuarto o un tercio, o cifras o ciertas cifras universales aceptadas, como los 12 apóstoles, los 5 pilares del Islam. No podemos poner el 5 como signo, sino simplemente ahí sí vamos a poner en letra porque son ya palabras universales. Entonces, esto fue lo que vimos. Las citas y parafraseos también pueden visualizar lo que son las citas y parafraseos. También aquí les dejé, esto fue lo que vimos en el APA básico. En el APA básico vimos lo que son, voy a regresar aquí a los tipos de citas, que hay dos tipos de citas, cita textual corta, cita textual larga y el parafraseo. Pero de ambas, en el formato APA, ambas, tanto las citas textuales como el parafraseo, tú puedes empezar tu cita con el contenido, o puedes empezar tu cita con el autor, o puedes empezar tu cita con el autor corporativo. O también lo puedes empezar con el año. Ahorita les voy a explicar un poquito más. El APA te permite solamente copiar 800 palabras sin pedirle autorización al autor. Es decir, si tú de una sola misma fuente quieres copiar 801 palabras, el autor te puede demandar si no le pediste autorización. Pero tampoco quiere decir que voy a agarrar las 800 palabras y las voy a pegar en mi tesis, en mi trabajo. El APA te dice que de una fuente de información, por lo menos hagas fragmentos de 400 palabras y que esos fragmentos de 200, 300 o 400 palabras conformen o den un total de 800 palabras sin pedirle autorización al autor para que no se cometa plagio. Ahora, ¿qué son las citas cortas? Las citas cortas es cuando es menos de 40 palabras, se incorporan en el mismo trabajo, se le van a agregar comillas, ya que eso indica que eso que has copiado no es tuyo, es del autor, y lo puedes empezar con el autor, con el título, con el año. Aquí en este ejemplo les puedo visualizar que tenemos un ejemplo de una cita textual corta con énfasis en el contenido. ¿Qué significa en el contenido? Que estoy empezando con el contenido. Lo que está en azul simplemente es para yo visualizar, para que se vea un poquito más explicado, pero no quiere decir que vaya en azul. Lo que está en azul es lo que yo copié de un libro, que ese libro el autor es Johnson, y ese libro Johnson lo publicó en el 2000. Yo copié esas dos renglones, y si es menos de 40 palabras se le pone comillas, y si yo deseo empezar con el contenido, al final le debo de poner 3 cosas importantes que siempre debe de tener una cita textual. Una cita textual siempre debe de tener el autor, el año y la página. Pero el autor puede ser autor corporativo, pero en la posición del autor corporativo también puede ir el título del trabajo en caso de que no tuviera ni autor personal ni autor corporativo. Es decir, en este punto donde dice Johnson, va el apellido del autor, solamente un solo apellido del autor. Si es un apellido compuesto como Johnson-López,
se deja si está unido con un guión, porque eso indica que el autor decidió unir sus dos apellidos y conformar a uno solo y es permitido. Pero si vienen separados Johnson y López, entonces solamente se pone un apellido en esta posición que ustedes pueden visualizar aquí. Si tengo dos autores, simplemente voy a agregar una Y para decir un solo apellido del primer autor y el otro apellido del siguiente autor, dependiendo en el orden que venga en tu fuente de información. Si tuviera un tercer autor, eso fue lo que cambió en el APA ya. A partir de los 3, 4 y todos los demás autores, a partir del tercero, ya desde la primera vez solamente vas a poner al primer autor y le vas a agregar el prefijo et al, que significa y otros. Ahorita también vamos a ver un poquito más de ejemplo para que me pueda explicar. Aquí lo importante es que quiero que visualicen que donde está el apellido Johnson, puede ir el apellido de Johnson. Si tengo varios autores, van a ir varios autores, pero vamos a suponer que no tengo un autor personal, entonces voy a poner el autor corporativo. Es decir, por ejemplo, si yo bajé información de INEGI, si bajé información de la Universidad Autónoma de California, voy a poner el autor corporativo que viene en esta parte de aquí. Siempre debo de poner el año y la página, pero también, si no tengo año, voy a poner ese punto F que significa sin fecha. Y el párrafo, si no tengo párrafo o no tengo página, dependiendo de cualquiera de los dos y lo que vas a utilizar. El párrafo se utiliza cuando tú por lo general buscas información en las páginas de internet y vaya la redundancia, no hay página tal como página 1, página 2 de como un libro, pero si tienes párrafos y vas a contar esos párrafos. En el caso de que no tuviera ni autor personal, no tuviera autor corporativo, el APA nos permite poner el título de esa fuente de información que yo estoy consultando, es decir, pues lo que voy a agregar en la posición del autor, el año y la página. Igual, si no tuviera año, va a ser ese punto F, y si no tengo página, sería párrafo. Me voy a regresar un poquito al autor corporativo. El autor corporativo, si tú decides hacer la cita con énfasis en el contenido, la primera vez que tú mencionas ese autor corporativo y la primera vez es más conocido ese autor corporativo por sus siglas, entonces la primera vez vas a escribir todo el nombre completo, entre corchetes, como es más conocido por sus siglas, y la segunda vez que ya hagas otra cita, esa misma fuente de información, ya no es necesario que escribas todo el nombre completo de ese autor corporativo, ya solo vas a poner las iniciales. Aquí les dejo varios ejemplos, no me voy a detener mucho en estos ejemplos para simplemente dar un pequeño recordatorio y lo que son las citas cortas, las citas largas, que comprenden más de 40 palabras, se despliegan en un párrafo independiente y aquí ya no vamos a poner las comillas. Aquí lo que vamos a agregar es un párrafo, una sangría a todo ese párrafo de 2.54 centímetros, de tal manera que pueda quedar exactamente como ustedes lo pueden ver ahorita. Ahorita lo que ustedes están viendo es un ejemplo de una cita larga, con énfasis en el contenido. ¿Por qué? Porque estoy empezando con el contenido y al final le estoy dando el crédito al autor, el autor, el año y la página. Esta es la sangría que me menciona que le debo de dar a todo ese párrafo y eso indica que este párrafo no es mío, lo copié de un libro, de una revista, de cualquier fuente de información. En este caso les presento un ejemplo de citas largas con énfasis en el autor. Es muy parecido al anterior, pero aquí la diferencia es que yo decido que el autor forme parte de mi narrativa, es decir, forma parte de mi escrito. Es cuando decimos que es una cita larga con énfasis en el autor porque estoy empezando con el autor. Por ejemplo, en un estudio de González y Hernández, forma parte de mi escrito, entonces lo debemos de sacar del paréntesis. Como el autor y el año nunca deben de ir separados, deben de ir juntos, inmediatamente del autor voy a poner entre paréntesis el año. Y finalmente agrego mi cita después de 2 puntos. ¿Por qué? Porque eso indica que lo que estoy hablando aquí arribita del párrafo con lo que yo hice del copy-paste. Por ejemplo, concluyeron que lo mejor es el efecto placebo tal, esto es mi copia, mi copy-paste, y al final la página. Si no tuviera página porque no es de un libro, no tengo una página como 1 o 2, le voy a poner párrafo, P-A-R-R punto, que significa párrafo, y voy a contar los párrafos en donde esté este copy que haya realizado. Copiar y pegar o copy-paste, como es muy conocido.
Aquí les puedo poner un ejemplo de una cita larga con énfasis en el año. Es cuando ahora decidimos sacar al año del paréntesis también, porque también forma parte de mi narración, por eso se les llama narrativas, es decir, forma parte de mi escrito. Por ejemplo, aquí se los menciono, en el año 1993, González y Hernández, como ustedes pueden visualizar, ya no están en el paréntesis porque ya forman parte de mi redacción, o me llaman citas narrativas, también son muy conocidas. ¿Sí? Concluyeron que lo mejor es, ya viene el copy-paste, y ya sería la página o en su caso el párrafo, quedó, esto ya no cambia. El párrafo queda, o la página entre paréntesis queda al último solito porque ya tengo mencionado el autor, ya tengo mencionado el año, entonces ya no es necesario mencionarlo acá abajo porque yo decidí que fuera una cita empezando o dándole el énfasis al año. Y ahora sí, con los temas del día de hoy. Fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes secundarias? Son trabajos discutidos en una fuente secundaria, cita de la cita. Es decir, cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se tiene el original. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo estoy leyendo el libro de las riquezas de Mexicali. Y en este libro es del autor López y Hurtado. Este libro, Las riquezas de Mexicali, que publicó López Hurtado, lo publicaron en el 2015. Pero dentro del libro, ellos mencionan a un autor que ellos consultaron esa fuente de información, pero yo no tengo esa fuente de información. A eso se le llama cita de la cita o citas secundarias y sí se pueden obtener. Es decir, si tú quieres copiar en tu trabajo ese fragmento que dijo tal autor que tú no tienes, pero lo viste en esa fuente de información, solamente si te deje el APA, solamente te dice el APA que debes de agregar la expresión como se citó en, así como lo pueden ver, como se citó en. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo de una cita corta con énfasis en el autor. Aquí ya se agregan los ejemplos, es decir, estoy agregando una cita corta con énfasis en el autor. Si yo quiero decir, en un estudio de Rosales, Rosales viene mencionado dentro del libro de López Hurtado. No tengo yo esa fuente de información, pero lo mencionó Rosales. En un estudio de Rosales, luego voy a abrir paréntesis y debo de poner el año en que lo dijo Rosales. Voy a poner una coma y luego voy a poner la expresión como se citó en, y ahora sí voy a poner los autores o el autor del libro que yo sí estoy consultando, o esa fuente de información que yo sí estoy consultando, coma, y después voy a poner el año en el cual se publicó esa fuente de información que yo sí estoy consultando, que yo sí tengo en mi poder. Encontró que, y ahora sí, la cita corta con comillas porque cita corta, y finalmente la página porque la página siempre debe de ir cuando es una cita corta o cuando es una cita larga, siempre debemos de poner la página. Y la referencia la vamos a hacer de López Hurtado, porque es la referencia de la fuente que yo estoy consultando. No vamos a tener la referencia de Rosales, porque Rosales yo no tengo la fuente original. Si tuviera la fuente original, entonces ya no necesito hacer cita secundaria, ya la haría directamente como una cita. Ahora, las fuentes secundarias. Este es otro ejemplo de cómo sería una fuente secundaria que la que se la acabo de explicar, o le llaman cita de las citas, pero con énfasis en el contenido. Es decir, yo no decido empezar con el autor, yo decido empezar con el contenido, y en este caso va a ser así. En un estudio se encontró que, y ahora la cita, es decir, lo que yo copié y pegué de la fuente que estoy consultando, si es menos de 40 palabras, le voy a poner comillas, inmediatamente después voy a abrir paréntesis y debo de poner el autor que dijo esto que tengo inmediatamente en las comillas. Debo de poner el año en que lo dijo y debo de agregar la expresión como se citó en. Y ahora sí voy a poner el apellido o los apellidos de los autores de la fuente de información que yo sí tengo en mi poder, seguido de la coma y agregando el año, así como la página o su párrafo según sea el caso. Aquí les voy a poner un ejemplo de cuando son dos o más trabajos en el mismo paréntesis. Al citar trabajos de diferentes autores se escriben los apellidos separados por un punto y coma dentro del mismo paréntesis.
Es decir, vamos a suponer que yo tengo un libro de Baldas, tengo un periódico del autor Camil, tengo otro libro también de Baldas del mismo año y tengo un artículo de revista de Ortega y de Ramos. Son diferentes fuentes de información, pero esas diferentes fuentes de información o esos diferentes autores concluyen en algo que quiero poner en mi trabajo. Vamos a suponer, y de esos estudios coinciden en que lo mejor para combatir el COVID es que te quedes en tu casa. Entonces, no, esto sería como un parafraseo. ¿Por qué? Porque no puedes copiar, no se puede copiar pedacitos de cada uno, sino simplemente harías el comentario en parafraseo de que varios estudios coinciden en que me debo de quedar en casa para no contagiarme de COVID. Entonces, aquí tú debes decir quiénes son los que están diciendo eso y le vas a dar el crédito a cada uno de ellos. A Baldas vas a poner el año y vas a dividirlo con un punto y coma. Pero vamos a suponer que Baldas en el mismo año sacó 2 artículos en ese mismo año. Entonces el APA dice, para que no haya confusión, puedes agregar una A minúscula a la primera. Fíjense muy bien, si solamente tienes el puro año, el APA le agrega a la primera que menciones en tu artículo, le vas a agregar una A y le vas a agregar una B a la que menciones después en tu artículo. Pero vamos a suponer que la primera es de enero y la segunda es de marzo, pero tú pusiste la segunda de primero en tu escrito y la después la de enero en tu escrito, le va a poner de todos modos A y B, porque A va a ser la de enero y B va a ser la de febrero. Eso va a depender si tienes el mes indicado. Si no tienes el mes indicado y nomás tienes el año, entonces sí te va a poner según como lo vayas mencionando en tu trabajo. Le va a poner la A o le vas a poner la B. Entonces, aquí les estoy hablando de 2 temas a la misma vez. Cuando tengo varios fuentes de información que coinciden en algún tema y se le llama 2 o más trabajos o varios trabajos en un mismo paréntesis. Se van a separar con un punto y coma y solamente vas a poner los autores, punto y coma, los autores de esa fuente de información y los años. En este caso ya no se pone ni la página ni el párrafo. ¿Por qué? Porque es un parafraseo. Y cuando hacemos parafraseo ya no es necesario, así nos menciona el APA, que no es necesario poner ni la página ni el párrafo. Al menos que creas que es muy necesario, porque a lo mejor se puede perder, pero en realidad no es necesario cuando hagamos parafraseo. Cuando es autor corporativo, mucho ojo con los autores corporativos, porque muchas veces nos podemos confundir. A veces me han llegado a la biblioteca y me dicen, es que tú utilizas corchetes y por eso voy a poner corchetes en la segunda cita. Los corchetes solamente se van a utilizar si tú, la primera vez que vas a mencionar ese autor corporativo, la primera vez que lo vas a mencionar, pero la primera vez que lo mencionaste, tú decidiste hacer una cita con énfasis en el contenido, entonces sí vas a necesitar corchetes. ¿Por qué? Porque yo aquí en esta cita también se encontró que, ven las comillas, esto que está en comillas es lo que yo copié y pegué, es decir, mi cita corta, lo que no es mío, es de alguien más. Como yo decidí empezar con el contenido, al final debo de poner el autor, recuerden, el autor ya sea personal o corporativo, y en este caso tengo autor corporativo, pero ese autor corporativo es más conocido por sus siglas, pero la primera vez debo de poner el nombre completo. Pero si es con énfasis en el contenido y como no puedo poner otra vez paréntesis dentro de los mismos paréntesis, entonces cuando esté dentro del paréntesis o el nombre completo, debo de utilizar corchetes para indicar que de aquí en adelante la segunda cita que haga de esta misma fuente de información, solamente voy a poner sus siglas como es más conocido, como la SEP, como INEGI, como UNAM, que son más conocidas por sus siglas, o la ONU en su caso. Luego voy a poner la fecha y la página. Eso siempre va a ir si son citas cortas o citas largas, siempre debe de ir la fecha, el año y la página. Si no tengo año, voy a poner F.F que significa sin fecha. Y cuando se mencione por segunda vez
de esa misma fuente de información y también quiero hacer énfasis en el contenido, entonces dentro del paréntesis ya solamente voy a poner la fecha, el año y la página y cierro paréntesis. En su caso, si lo desean hacer así. Ahora, aquí les pongo el otro ejemplo. Si yo decidiera en hacer cita corta, pero con énfasis en el autor, es decir, quiero hacer una narrativa. Narrativa quiere decir que el autor forma parte de mi redacción. Entonces, si yo decido la primera vez de utilizar esta fuente de información y quiero hacer una cita con énfasis en el autor corporativo, entonces el autor corporativo lo voy a escribir yo porque forma parte de mi escrito y dentro del paréntesis solamente voy a dejar como lo voy a mencionar la segunda vez, que es como es más conocido, en este caso la C y el año. Eso es lo que voy a poner primero, solamente cuando empiezo la cita con énfasis en el autor corporativo. Después pongo el conector, encontró que, y luego ya voy a agregar la cita corta o la cita larga que ustedes quieran utilizar. Y finalmente, ya solo al final, ya solito al final, siempre va a ir la página o el PARR, que significa párrafo, con su número respectivo que ustedes hayan seleccionado. Y la segunda vez que quieras utilizar esta fuente de información con énfasis en el autor corporativo, entonces ahora sí, fuera del paréntesis, voy a utilizar solamente las puras siglas con las cuales es más conocido, porque la primera vez yo ya lo mencioné el nombre completo, y las segundas citas que yo quiero utilizar, solamente ya puedo poner las siglas, la SEP. Aquí les dejo un ejemplo de cómo realizar la referencia de un artículo cuando tengo DOI. Les recuerdo que el DOI por sus siglas en inglés significa identificador de objetos digitales, el cual ya es agregado a los artículos que vienen que nacen electrónicos. Recuerden, el DOI es para los artículos de revistas, y lo van a encontrar en la parte, casi por lo regular está en la parte superior, por eso les puse aquí el ejemplo de cómo encuentra cada uno de los datos de nuestras fuentes de información, el autor, el título, el número de revista y volumen, que a veces el volumen viene en números romanos, pero el APA dice que si vas a utilizar el volumen, como aquí ustedes pueden visualizar el volumen, aquí en el volumen en número, aquí lo pongo en número arábigos, porque el APA dice que si el volumen en tu fuente original viene en romano, tú lo debes de cambiar a números arábigos. No puedes utilizar aquí números romanos, puros números arábigos. Y entre paréntesis lo que ustedes pueden visualizar es que es el número a revista. Les traté de poner los colores según donde viene el autor, el año, es decir, la fecha del colorcito que viene, el título de color verde, el nombre de la revista, el número de la revista y volumen, y el DOI, las páginas y el DOI, que también lo podemos agregar. Entonces, aquí un ejemplo para que ustedes puedan visualizar cuáles son los cambios. Los cambios de cuando ya son las referencias, por eso se los puse aquí, el cambio que pasó de la paciente es que ya no es necesario ponerle recuperado de y luego la liga, ya no es necesario, simplemente después del punto o pones la liga de DOI o pones la liga normal o pones el DOI, según como te venga en tu fuente, pero ya no se va a utilizar la palabra recuperado de, ya no se utiliza. Aquí también les dejé otros ejemplos porque también esto cambió en el APA 7, cambió que ya no es necesario poner el lugar de publicación del libro. Antes solamente poníamos un solo apellido del autor, las iniciales de su nombre, agregamos una Y porque estamos en español y escribimos en español. Si tengo otro autor, pues agrego el otro apellido, un solo apellido del autor y las iniciales. El año de publicación, el título en itálica del libro y ya después del título del libro ponemos punto, inmediatamente después ya va el nombre de la editorial. Ya no es necesario poner lo que es el lugar. Y aquí les dejo un ejemplo. Y aquí es lo que les mencionaba. Si tú miras que en tu fuente de información tienes el autor agregado con un guión, eso se le llaman apellidos compuestos.
si vienen agregados con un guión, así se van a quedar y sí se pueden poner los dos. Pero si vinieran separados, solamente se pone un solo apellido, así como pueden ver en el ejemplo. Eso sí, los nombres los vas a poner las iniciales de los nombres que tengan. Y pues aquí les dejo ya el ejemplo. También les dejo un ejemplo de capítulo porque me lo pidieron, me lo han estado pidiendo cómo se hace el ejemplo de un capítulo del libro. También aquí se los voy a dejar. Y las tablas y figuras, también cambiaron las tablas y figuras. Las tablas cambiaron en el hecho de que ya todo lo que son tablas y figuras siempre va a estar en la parte superior de cada tabla o de cada figura. Recuerden, tabla tal cual es como las tablas que conocemos. Las figuras van a ser las fotografías, los diagramas, las gráficas, alguna radiografía, cualquier cosa que no sea tabla se le va a llamar figura. En este caso vamos a mencionar lo que es la figura número 1 y lo que cambió es que el nombre de la tabla, perdón, va abajo en doble espacio y en itálica, luego en la tabla y en la parte inferior de la tabla puedes agregar una nota general, una nota específica o una nota probabilística. Yo les recomiendo que siempre sea una nota general donde puedas explicar como los comentarios y le puedas dar el crédito de quién es esa tabla, si en caso tú lo obtuviste de alguna fuente de información. Aquí les presento otro ejemplo cuando es una figura, que es lo que cambió. El APA, antes el APA es la figura, la palabra figura y el nombre de la figura se colocaba en la parte inferior. Ahora no, ya es igual que las tablas, se coloca en la parte superior de la figura, de la gráfica, de la fotografía, del diagrama. Vas a ponerlo en la parte de arriba y le vas a agregar los números según cómo vayan a aparecer en tu trabajo. El número y la figura van en negritas. El nombre de la figura va en itálica y si fuera necesario dos renglones va a ir a doble espacio ese nombre de la figura y va en itálica. En la parte inferior vas a poner la palabra nota en itálica y luego agregas una nota explicativa. Una nota se le llaman notas generales, de donde tú puedas explicar qué es lo que puedan encontrar, si hay si tú crees que hay algún dato que pudiera ser explicado y también pues le das los derechos del autor de dónde sacaste esa gráfica o si es de elaboración propia. También el APA menciona, en el APA 7 menciona que si tú no crees necesario poner una nota ni general ni específica, no es necesario poner las notas, no es como obligatorio poner las notas, ya que si tú crees que tu gráfica se explica por sí sola, pues la puedes dejar. Aunque yo les comento que es muy común que siempre haya una nota. Sí es muy común y como casi siempre todos los maestros van a pedir que haya una nota en tus figuras o en tus tablas, pero sí debo de mencionar que el APA no lo hace como tal. Bueno, entonces hasta aquí es la explicación. Vamos a pasar a los ejercicios. Todavía no voy a atender sus dudas. Recuerden, anoten sus dudas. Les voy a pedir que anoten sus dudas y ya me voy a pasar ahora a los ejemplos para que ustedes visualicen. Voy a abrir Zotero. Recuerden que ya debieron haber tenido instalado Zotero. Si no saben, Ana está ahorita explicando Zotero. Atención. No sé qué, estoy viendo que me están escribiendo que no se mira la pantalla, no sé qué pasó, pero ahorita les vuelvo a dar si no se alcanzó a ver algo. Bueno, entonces voy a hacer los ejercicios.
Tengo este ejercicio para enseñarles. Bueno, previamente, déjenme comentarles, previamente, ok, muchas gracias Luis, una disculpa, ahorita lo voy a mencionar, otra vez a mencionarlos con el mismo ejemplo, les voy a ir mencionando si se perdió algo. Previamente yo ya tengo instalado Zotero, previamente yo ya subí información a Zotero, recuerden que esto ya lo hicimos en el curso pasado, y yo me di a la tarea de subir varios artículos. Subí un artículo de una base de datos que se llama Calidad de Microbiológica. Tengo varios autores para que ustedes vean cómo se puede cambiar, cómo se puede visualizar con varios autores con Zotero. También agregué que cuando fueran 3 autores, para que ustedes también vieran cuál es la diferencia cuando tengo 3 autores. Agregué libros con autores corporativos, agregué libros con 2 autores, con 2 autores con el mismo año, pero diferente título de libro para hacer la de la A y la B. Y agregué también un libro que no tiene autor personal ni tiene autor corporativo para hacer la cita con el título de este libro. Y también me di la tarea de también subir de INEGI para que ustedes visualizaran cómo se hacen las citas con INEGI. Todo esto previamente ya lo subí. Entonces, todo esto ya lo subí, es lo que les decía que era necesario tener instalado Zotero. Yo se los voy a pasar para hacer los ejercicios, pero primero quiero yo explicarles y hacer el ejercicio y ya luego todos vemos las dudas. Entonces, previamente ya hicimos esto. Por ejemplo, si ustedes quieren visualizar nomás, si me quiero yo, vamos a suponer a INEGI. INEGI, déjenme comentarles. Vamos a entrar, estoy entrando a INEGI. INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía aquí en México, es un Instituto Nacional de México en donde, pues si queremos saber cualquier dato, tanto de economía, construcción, de todas las áreas, podemos encontrarlas aquí. Y solamente quiero hacer el ejemplo para que ustedes visualicen cómo mandé la información de INEGI a Zotero. Este solamente es un repaso, no es el tema de cómo mandar información, pero simplemente para que ustedes vean. Aquí tengo ya mi conector de Zotero. Me voy a ir, por ejemplo, a investigaciones. Vamos a suponer que yo estoy consultando algo en INEGI, me voy a las investigaciones y voy a ver qué tiene aquí de bienestar subjetivo. Vamos a suponer que en esta página de internet, porque es una página de internet, recuerden, dependiendo del tipo de recurso que estás consultando, vamos a suponer que de esa página de internet yo tomé algo o yo quiero llevarme algo de aquí a mi tesis, a mi trabajo. Entonces, esta página de internet yo simplemente le voy a dar clic aquí a Zotero para que se lleve la información lo más que se puede, porque recuerden, como les había comentado en el curso, que no siempre Zotero te hace todo bien porque depende mucho de la fuente original. Entonces, me los voy a llevar a los libros con DOI, que son tengo guardado todos mis ejercicios, y me voy a ir a Zotero y ustedes lo que pueden visualizar que aquí ya me lo mandó. Recuerden que siempre tenemos que hacer un 10% nosotros, es decir, tenemos que verificar que sí nos haya hecho bien la información. Tipo de elementos, si es una página de internet. ¿El título está bien? Sí, así decía tal cual el título, como si me voy a regresar para que lo quieran. Miren, aquí viene el título. Diare, supongo que ha de ser con algunas siglas de algo, entonces lo dejamos tal cual, igual. El autor corporativo, como ustedes pueden visualizar, el autor corporativo no me lo puso bien, me puso en la posición de los nombres, me puso una parte y en la posición del autor, del apellido del autor, me puso en otra parte. Recuerden que también estas cosas, ya estas cajitas, ya lo explicamos que aquí va solamente el apellido del autor y en la otra cajita va solamente los nombres de los autores. En este caso, lo voy a borrar porque no debe de ir en esta cajita, debe de ir todo en esta cajita porque es el autor corporativo y aquí va a ir principalmente, aquí ya lo tengo, lo voy a agregar y ahí debe estar en una sola cajita. Cuando es un autor corporativo en el Zotero debe de ir en una sola cajita y debe de ir en la primera cajita.
la segunda no vamos a poner nada porque ahí, si fuera autor personal, ahí sí iría el nombre del autor. Miren, como ven, me manda un pequeño resumen, eso es automáticamente el Zotero me lo está enviando. También me manda el nombre de la página, pero también no lo necesitamos, lo vamos a borrar. Me manda la fecha, me manda el URL y me manda de dónde lo obtuve, ¿no? Y de aquí también podemos quitar este que no lo vamos a necesitar. Ya tengo todo, entonces perfecto. Y ya lo había hecho, lo voy a para dejar una sola opción. Entonces ya tenemos, solamente quería recordarles cómo se puede mandar la información. Entonces ahora sí, me voy a ir a mi tesis, vamos a suponer que esta es mi tesis. Sí, está bien. Nomás quería ver que sí me están viendo. Al último voy a atender las dudas, ¿eh? Bueno, entonces esta es mi tesis. Vamos a suponer que aquí empieza mi marco teórico. Como ustedes pueden visualizar, empiezo con títulos principales, la sangría, doble espacio. No, el APA, dice en el APA de séptima edición que no debe de haber espacio entre cada párrafo, ni en el título, ni en el siguiente párrafo. Aquí tengo de primer nivel, tengo de segundo nivel. Aquí lo dejé así porque en muchas las ocasiones también llegan a la biblioteca y me dicen, oye, Araceli, la maestra me dijo que los títulos van a otro nivel, a diferente del texto, y no. El APA dice que si tú vas a utilizar Times número 12, siempre va a ser Times número 12 en todo. Por eso lo dejé así para que decirles y explicarles y que no se me olvidara. Si tú vas a utilizar Arial 11, entonces va a ser Arial 11 todo tu trabajo, desde la portada hasta las referencias. Eso va a ser dependiendo de lo que tú decidas según la letra, el tipo de letra que deseas utilizar, de las que ya te permite APA en la séptima edición. Entonces ahora sí, aquí voy a borrar estas citas que ya había realizado porque quería que vieran que ahí va una cita. Entonces la vamos a dejar así el espacio. Aquí va otra cita para que vean, pero esto lo vamos a hacer con el Zotero. Aquí es un parafraseo. Entonces también le voy a poner, tengo varios para hacer los ejercicios y ustedes visualicen lo que tenemos que hacer en esta parte de aquí. ¿Sí? Y acá tengo otro que también. Y acá tengo otro. Tengo varios ejercicios para hacer. Entonces, voy a regresar a la pantalla, a mi presentación, porque se perdió un poquito. Creo que se perdió después de las citas, donde se están explicando lo que son las citas cortas, las citas largas, que eso ya me fui muy rápido con esta explicación porque lo vimos en el APA básico. Y aquí lo esencial que teníamos que visualizar el día de hoy, como les había comentado al inicio, es, miren, aquí está el ejemplo de una cita larga con énfasis en el autor, cita larga con énfasis en el año, y aquí, en estas, las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias es cuando les comentaba, se citaba en una fuente de información viene algún autor que esa fuente, que el libro que tú estás consultando lo está mencionando. Se le llama cita de la cita, y el APA dice que debes de agregar la expresión como se citó en. Yo les comentaba que tú puedes hacer con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido, dependiendo como tú decides. Recuerda que tú decides si quieres hacer una cita corta con énfasis en el autor o en el contenido, o se le llama con una cita narrativa. Cuando es una cita narrativa es que vas a empezar con el autor, porque estás narrando o forma parte de tu escrito. Cualquiera de las dos tú lo puedes utilizar, y sea una cita secundaria con énfasis en el autor o una cita secundaria con énfasis en el contenido. Y aquí les había explicado lo de los puntos y comas, que es lo que vamos a ver ahorita con Zotero. Voy a hacer el ejercicio. No sé si esto se alcanzó a visualizar, y también cuando es un autor corporativo, que también ahorita vamos a hacer el ejercicio. Y lo del DOI, creo que aquí lo del DOI, que significa identificador de objetos digitales, este es el ejemplo que les mencionaba,
en donde le explico en dónde encontrar los diferentes datos para formar tu referencia. Tu referencia que hoy ya en el APA 7 ya no es necesario poner la palabra recuperado de. Les puse de colores dónde va cada apartado, por ejemplo, el color morado está el autor, luego el año, luego el título, luego el nombre de la revista, que aquí lo puedes encontrar, luego viene el número, el volumen, que les decía que no pueden ser números romanos, deben de ser números arábigos, y las páginas y el DOI, en donde lo puedes encontrar también. Y lo de las tablas, ese es el ejemplo de las tablas que les comentaba, que aquí en las tablas ustedes deben de mencionar la tabla, ya en negritas debes de ir la tabla número 1, y en el renglón tienes que dejar pasar un renglón para escribir el nombre de esa tabla, y el nombre va a ir en itálica, y si es necesario 2 renglones va a ir a doble espacio ese nombre, así lo menciona tal cual el APA lo menciona en el APA. Y al final debes de poner una nota general, que se recomienda que sea una nota general. Las notas deben de empezar la palabra nota en itálica, punto, y ya luego puedes explicar. La nota es simplemente explicar algo pequeño de que tú creas que es necesario explicar tu tabla. Y ya después también de la explicación le vas a agregar los derechos de autor, es decir, desde si fue adaptado de, o si fue extraído de, o también si fue elaboración propia. Este es el ejemplo de una tabla, y aquí les puse el ejemplo de una figura, que es exactamente igual, porque fue lo obvio que ahora ya van a estar iguales tanto las figuras como las tablas. Y también se pone figura 3, figura 2, dependiendo del orden de aparición. También va en itálica el nombre de la figura, y también debes de agregar una nota en la parte inferior de la figura, y también darle el crédito de dónde tomaste esa figura, o en tu caso si es elaboración propia. Les comentaba que en esta parte el APA sí menciona que si crees que la gráfica o la figura se explica, o es una fotografía y se explica por sí sola, no es necesariamente poner la nota. Aunque yo, en mi poca experiencia, siempre he visto que sí los maestros piden y solicitan en los trabajos que pongan las notas, aunque sean notas generales. Bueno, hasta aquí, entonces paso al ejercicio y ya luego a las preguntas. Bueno, entonces aquí ya tengo una cita corta, recuerden, cita corta, yo previamente ya realicé mi información, mi redacción, y aquí debo de poner una cita. Vamos a suponer que voy a, esta cita la obtuve de la página de INEGI, ¿ok? Entonces, me voy a ir a Zotero, porque ya previamente también instalé, es el plugin de Zotero con el Word. Me voy a Zotero en el Word, me voy a adherir cita, y la primera vez siempre me va a mencionar, la primera vez solamente me menciona si lo quiero en APA 6, en APA 7, en Chicago, en Vancouver, en IEEE. En este caso le voy a dar primero en APA 7. Ahorita les voy a explicar el de Nuevo Amherst. Aquí debe ser Español México, y le damos agregar. Eso solamente lo va a preguntar una vez, y ya después te menciona o te abre la caja en donde tú vas a poner la cita. Entonces, aquí es donde les decía yo que vamos a suponer que esta cita la obtuve de INEGI. Aquí voy a poner el párrafo, porque no tiene esta página, esta fuente de información no tiene página, pero tiene párrafo, y vamos a suponer que lo saqué del párrafo 1. Le pongo OK, y lo que pueden visualizar que Zotero ya me hizo la cita. ¿Ok? Ahora, recuerden que les había comentado que debes de poner entre corchetes como es más conocido. Entonces, vuelvo a seleccionar, dándole un clic dentro del paréntesis, le voy a volver a dar editar, y hay una parte donde dice prefijo. Aquí en el prefijo le voy a agregar con corchetes, que es más conocida como INEGI, y que la próxima cita le voy a poner INEGI, y le voy a decir OK. Fue aquí donde dice prefijo. El APA, el Zotero, OK.
Es el día de los errores. Como ustedes pueden visualizar, me lo pone en adelante, pero ustedes ya lo pueden, ya una vez teniéndolo aquí, lo podemos cambiar porque debe de ir después del nombre completo. Primero debes de mencionar el nombre y ya lo puedes agregar ahí y listo. Ya lo tienes de alguna forma mencionado y termina con punto. Aquí se me cambió, debo de poner que es doble espacio. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra primera cita corta con énfasis en el contenido, pero es de un autor corporativo. Y la segunda cita que ya realicé del mismo de INEGI, vamos a suponer que en esta otra cita, que tengo otra cita aquí, quiero agregar otra cita de INEGI, entonces la segunda cita me voy a volver a llamar aquí a Sotero del mismo del Word, le pongo adherir, voy a agregar INEGI, porque es el prefijo, porque así se llama, voy a agregar INEGI, seleccionar aquí que es de aquí, y le voy a poner el párrafo, vamos a suponer, aquí dice párrafo, ahora vamos a suponer que es del párrafo 2, pero le voy a decir que me omite el autor, el nombre completo, porque ya lo agregué y voy a utilizar las siglas, entonces le pongo OK. Y ahí está, listo. Me faltó la coma, entonces simplemente le doy clic dentro del paréntesis, vuelvo a Sotero y le agrego la coma aquí y listo. Okay. Entonces, ustedes pueden visualizar, vamos a ponerle otra vez el doble espacio que me lo cambia. Y listo, ya tenemos otra cita corta, con énfasis en el contenido de un autor corporativo, pero segunda vez ya le voy a poner solamente INEGI porque la primera vez ya le puse el nombre completo. Bueno, entonces en este ya vimos en el ejemplo. Ahora les voy a dar el ejemplo cuando es un parafraseo. Vamos a suponer en este parafraseo, aquí voy a poner según un autor. Entonces voy a poner entonces voy a borrar y ahora sí esto, solamente era para que ustedes visualizaran que así debe de ir un parafraseo. Este parafraseo se llama parafraseo con énfasis, vamos a hacerlo con énfasis en el autor. Voy a poner según, me voy a Sotero, voy a agregar la cita y vamos a suponer que este lo agregué de Barcelata. Recuerden que tengo dos artículos de Barcelata. Uno se llama Adolescentes en Riesgos y otro se llama Adultos en Riesgos. Son del mismo año y son del mismo autor. Entonces vamos a suponer que aquí le pongo Barcelata y le voy a decir que como es un parafraseo, le voy a decir que me omite el autor porque yo lo voy a agregar. Entonces simplemente le doy OK y le voy a poner según Barcelata y solamente tengo el año porque yo quise hacer un parafraseo narrativo, es decir, estoy escribiendo el autor fuera del paréntesis. Y como es un parafraseo, ya no necesito la página. Ahora, que está otra parte que está aquí es un parafraseo, pero con énfasis en el contenido. Aquí hicimos un parafraseo con énfasis en el autor, empezamos con el autor, pero aquí hicimos un parafraseo con énfasis en el contenido. Primero empecé con el contenido y al final le debo de poner el autor. Pero voy a utilizar el mismo autor, pero con otra fuente de información. Entonces me voy a Sotero, adherir cita, voy a seleccionar el siguiente. Ya no le voy a decir omitir autor. ¿Por qué? Porque sí lo necesito, porque yo quise hacer una cita con un parafraseo con énfasis en el contenido, entonces sí necesito el autor, entonces lo voy a dejar así, sin omitir autor. No le voy a poner página ni párrafo porque es un parafraseo, simplemente selecciono y le doy OK.
¿Qué podemos visualizar aquí? Sotero solito me agregó la B y la A. Como no tienen un mes en específico, entonces le está poniendo A al primero que se menciona y le está poniendo B al segundo que se menciona según en el orden que se están mencionando. Pero aquí es un comentario. Si Barcelata yo le hubiera puesto que se publicó en 2015 en febrero, me hubiera puesto, o en enero me hubiera puesto la A, dependiendo cuál era el enero primero o cuál había puesto primero de febrero. Esa es la diferencia porque a veces también se confunden, oye Araceli, pero ¿qué no se pone A y B según como se va mencionando? Sí, si no tenemos específicamente el mes. Pero si tenemos específicamente el mes, entonces se le va a agregar una A, una B al mes primero. Pero este Sotero te lo detecta automáticamente. Entonces, como ustedes pueden ver, yo no le estoy poniendo ni una A ni B, Sotero lo está haciendo automáticamente. Ahora, ese es otro ejercicio, vamos a hacer con esta cita larga que ustedes pueden ver, tengo una cita larga con énfasis en el contenido, aquí vamos a hacer una cita larga con énfasis en el contenido, pero de autores de más de 3 autores. Voy a ir más Sotero, adherir cita, y le voy a agregar este autor. Vamos a suponer, como es una cita larga, estas sí llevan página, voy a inventar la página 89, y como es una cita larga con énfasis en el contenido, entonces sí necesito el autor, entonces no le voy a dar clic en omitir autor. Le voy a dar clic, ok, y que lo pueden visualizar, este autor le puso automáticamente et al, porque es más de 3 autores y a partir de los 3 autores, desde la primera vez ya se agrega el et al, que significa y otros autores. Me pone la página y me pone pues el año. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Si tengo 2 autores, aquí voy a poner un parafraseo para que ustedes visualicen. Cuando tengo 2 autores con la Y, entonces voy a poner aquí Sotero, agrego la cita y voy a agregar según yo aquí tenía, déjenme ver cuál era el de 2 autores, y acá me voy a ir. Ay, se me borró el de... Son de 3. Vamos a quitar a este para que vean la funcionalidad. Ya tenemos 2. Entonces va a ser Valdés. Entonces me voy a ir aquí al Word, me voy a adherir cita. Recuerden que estamos viendo ejemplos. Entonces voy a adherir que de este autor no le voy a poner página ni párrafo porque es un parafraseo. Le pongo OK y visualicen el Ampersand. Recuerden, por eso lo necesitaba una que fuera de 2 autores para que visualizaran el Ampersand. ¿Ok? Entonces aquí lo que ustedes pueden visualizar es que ya tengo otro ejemplo con 2 autores. Entonces aquí, según yo, ya no me falta ningún ejemplo. Ya hicimos citas secundarias, 2 fuentes, autor corporativo y me falta uno más que voy a tomar aquí para que ustedes lo visualicen, que es cuando, si no tengo autor personal y no tengo autor corporativo, ¿cómo va a ser? Aquí lo voy a hacer en este párrafo. Vamos a suponer que no tengo autor personal, no tengo autor corporativo. Voy a hacer un parafraseo, me voy a Sotero, me voy a adherir la cita, pero recuerden que yo ya di de alta estos artículos. Voy a seleccionar este libro, no le voy a poner página porque es un parafraseo, y le voy a agregar OK. Y listo.
¿Qué fue lo que hizo Sotero? Como no identificó ni autor personal, no identificó autor corporativo, entonces lo que me está poniendo es un fragmento del libro, del título del libro o de la fuente de información que estoy consultando, y como es un parafraseo, solamente me está agregando el año. Entonces, esos son los ejemplos que les puedo mencionar, lo diferente que te puede pasar si en caso no tienes ni autor personal, ni autor corporativo, ni y entraría por el título. Recuerden que son tres cosas importantes lo que debemos de tener. Ahora, ya hice citas, ya terminé la tesis, felicidades, terminamos la tesis. Entonces, ¿pero qué necesito si ya hice las citas? Necesito las referencias. Pero antes de las referencias, tengo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo se debe de poner las gráficas, en el caso que tuviera gráficas. Recuerden, título, número uno, porque es el número uno en el orden que va apareciendo. El título de la gráfica debe de ir en itálica, y si tuviera dos renglones, del título de la tabla debe de ir a doble espacio. Luego viene lo que es la figura o la tabla, porque van a ser, y se le agrega la nota. La palabra nota debe de ir en itálica, punto, y ya describes un poquito de la nota general. Recuerden que hay tres tipos de nota. La más común es la nota general, donde tú especificas algo general o algo que tú creas que es importante, como explicarlo de tu tabla. Y finalmente le pones el copyright de esa tabla o de esa figura. Este es el ejemplo que les traía. Y otra de las cosas también es muy importante que debes de mencionar en tu redacción: la figura 1, la figura 3, la tabla 1. Nunca debes de decir la tabla de abajo, o nunca debes de decir en la siguiente tabla te puede observar. Nunca vas a decir eso. Siempre debes de mencionar en la figura 1, en la tabla 3, se puede encontrar, se puede visualizar. Entonces, esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener. Y lo que podemos visualizar es que automáticamente, lo voy a quitar para que ustedes vean cómo se hace esto, nomás que automáticamente ya me lo puso, pero vamos a suponer que no tengo ninguna referencia. Me voy a Sotero. Recuerden que estuve adhiriendo citas, entonces ahora le voy a decir que me mande las referencias. Entonces, así en un solo clic me mandan todas las referencias que utilicé. ¿Se acuerdan que utilicé un libro que no tenía autor? Viene con el título. Utilicé dos libros de este mismo autor y automáticamente le pone la A y la B. Utilicé un autor corporativo, ya no le pone recuperado de ella. Visualizaron que ya no hay recuperado de la liga, ya no se pone. En este caso me puso la liga, no tenía DOI, pero me está poniendo la liga, entonces ya no es necesario ponerle recuperado. Y aquí lo que sí quiero que visualicen es el Ampersand. ¿Qué pasa con este Ampersand? Si mi trabajo es totalmente en inglés, te debe de dejar el Ampersand. Pero mi trabajo es en español, pero el APA te lo puede cambiar. Vamos a visualizar que tengo 60. Supongo que hay muchas personas que están haciendo su tesis doctoral o de maestría o de posgrado o de licenciatura. Entonces, por lo regular, deben de andar entre 50, 60 referencias. Imagínate 60 referencias a 80 referencias, cambiarles el Ampersand uno por uno. Pues Sotero lo hace así de fácil. Les voy a mencionar cómo se cambia el Ampersand. Primero, en el Sotero de escritorio, tenemos que dar la indicación y le vamos a hacer así. Te vas a ir a editar, posteriormente te vas a ir a preferencias, luego de preferencias te vas a ir a un segundo, por favor. Muchas gracias por la espera, una disculpa, estábamos poniéndonos de acuerdo con los otros chicos que ya terminaron.
Entonces les comentaba que nuevamente lo voy a hacer para que no quede entonces, les comentaba, te vas a ir a Sotero de escritorio, te vas a ir a la pestañita de editar, te vas a preferencias y posteriormente se van a ir donde dice citar, citar. Le vamos a dar clic y hay dos pestañitas en el icono cuando le dimos citar, hay dos pestañitas, una que dice estilos y otra dice procesador. Aquí donde dice estilos le vamos a decir obtener estilos adicionales. Yo aquí ya tengo el séptima edición no Amberson, pero ustedes no lo van a tener porque no han hecho esta indicación. Entonces le van a dar clic, obtener estilos adicionales. Y aquí en obtener estilos adicionales es para que me agregue el APA 7 sin Amberson, es decir, para que automáticamente en lugar de ponerme Amberson me ponga la Y. Entonces aquí en la cajita le voy a poner APA para que me traiga todas las opciones que hay de APA. Aquí está el APA 6, el APA con Godoy, pero el que yo ando buscando es este que dice American Psychology Association, la séptima edición, no Amberson. Le doy un clic. Al momento de darle un clic, ya se agregó. Cierro esta pantalla. Y ustedes ya van a visualizar que dice American Psychology Association. Entonces, ya una vez que la tengamos, se van a ir aquí donde dice exportar. Y en el icono de exportar van a seleccionar que sea del APA séptima edición, no Amberson. Le dan OK y ahora sí, me voy al board y quiero que vean esto porque aquí mismo se va a cambiar automáticamente. Obviamente que primero tuvimos que haberle indicado que estuviera aquí, entonces ahora sí, me voy a ir a donde dice documentos preferentes. Como ustedes visualizan, aquí está el Amberson, ¿ok? Está el Amberson aquí. Me voy a ir a preferencias. Le voy a decir que no quiero el APA 7, quiero el APA 7 no Amberson. Le pongo OK. Está tardando un poquito, pero ahí va, ahí va, ahí va. Y ahorita lo va a cambiar. Ya lo cambió. Listo. Ustedes lo que pueden ver es que ya cambió. Y así si tuviéramos 20, 30, los va a cambiar. Y vayamos a la cita. Vamos a la cita. ¿Qué cambió aquí? También te la cambia. También te la va a cambiar en las citas. Te la cambia tanto en las citas como en las referencias. Entonces, eso es una gran ayuda que Sotero. Por eso les digo que yo les recomiendo muchísimo que utilicen un gestor bibliográfico. Si estás haciendo una tesis de maestría, una tesis doctoral, les recomiendo ampliamente que seleccionen un gestor bibliográfico. Sotero o Mendeley, ya hemos dado cursos de Sotero y de Mendeley, los dos ya los vimos. De hecho, el viernes pasado fue el que vimos de Mendeley. Cualquier gestor se los recomiendo, son buenísimos ambos. Y se manejan exactamente igual, muy parecidos. Bueno, entonces creo que con esto concluyo el ejemplo. Ahora sí, les agradezco mucho su paciencia. Voy a pasar, creo que sí pude recuperar las horas, nos quedan 15 minutos. Voy a pasar, les voy a pedir por favor, somos 400 personas, si va a ser un poquito difícil ver las preguntas, voy a tratar de ver las preguntas y irlas pasando. Entonces, las primeras que veo aquí nos dice, antes de pasar a las preguntas, chicos, les voy a pedir por favor que no se les olvide, ponerme su correo para pasarle la grabación. En este momento vamos a cerrar, pero recuerden que les voy a enviar por correo la grabación.